Vamos a ver cómo descomponer esta fuerza F en sus dos proyecciones. Vamos a descomponer la fuerza F en su proyección sobre el eje X y en su proyección sobre el eje Y. Para este ejercicio sabemos que la fuerza F tiene un valor de 50 newtons. Vamos a hacerlo de dos modos. El primero va a ser un modo gráfico. Lo que vamos a hacer para hallar la componente F o la proyección de F sobre el eje X es trazar una paralela al eje Y. Y de este modo, aquí podemos ver F sub X. Esta es la proyección de F sobre el eje X. Para hacer lo mismo, para hallar F sub Y, lo que tenemos que hacer es trazar una paralela al eje X y aquí tenemos la proyección de F sobre el eje Y. Esta de aquí es F sub Y. Entonces hemos podido ver de una manera gráfica, hemos podido obtener F sub X y F sub Y. Pero ahora vamos a intentar cuantificarlas. Vamos a ver qué valor tiene F sub X y qué valor tiene F sub Y. Para eso vamos a utilizar este ángulo de aquí, 50 grados, ya que esta fuerza se aplica con un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en esta fuerza F sub Y. Si nos fijamos en esta parte de aquí, aquí tenemos un triángulo. Nos falta este lado, pero este lado de aquí es el mismo que este, con lo cual esta proyección F sub Y podemos trasladarla aquí en magnitud. Entonces, vamos a dibujar en el lado derecho el triángulo que nos quedaría. Ahora que tenemos el triángulo, tenemos esta hipotenusa, este lado de aquí, es F. Entonces vamos a ponerla. Este ángulo de aquí, lógicamente, es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Y este ángulo que tenemos aquí abajo es el de 50 grados. Entonces vamos a poner aquí 50 grados. Vamos a poner ahora los módulos F sub X, lo podemos poner aquí, vamos a colocarlo, F sub X, y vamos a colocar F sub Y aquí. Entonces ya tenemos F sub X y F sub Y colocadas. ¿Cómo vamos a hacer ahora para determinar su magnitud? Primero vamos a apartar esta parte y vamos a recurrir a las razones trigonométricas de 50. Vamos a recurrir en primer lugar al seno de 50. Sabemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, cateto opuesto es F sub Y entre la hipotenusa F. Por lo tanto, de aquí ya podemos despejar F sub Y como F por el seno de 50. Si buscamos en la calculadora cuánto es el seno de 50, nos dice que es 0,77 y F es la fuerza que nosotros teníamos, 50 newtons, con lo cual F sub Y será igual a la fuerza F, 50 newtons, por el seno de 50, que es 0,77. Si hacemos esta multiplicación, nos queda que F sub Y tiene un valor de 38,3 newtons. Vamos ahora a calcular la otra proyección. En vez de utilizar el seno, ahora lógicamente vamos a utilizar el coseno. El coseno de 50, sabemos que el coseno de un ángulo es el cateto contiguo, F sub X, entre la hipotenusa, que es F, de donde sacamos que F sub X es F por el coseno de 50. Si buscamos en la calculadora, el coseno de 50 es 0,64, con lo cual podemos hallar F sub X como F, que es la fuerza que nosotros tenemos, 50 newtons, por ese coseno de 50, que como dijimos es 0,64. Si multiplicamos esto, nos queda un valor de 32,1 newton.
Por lo tanto, con esto hemos visto la magnitud que tiene la fuerza X, 32,1 newtons, que es esta de aquí, y la fuerza Y, 38,3 newtons. Veamos en este caso un objeto al que se le aplican dos fuerzas, una con cierto ángulo alfa sobre la horizontal hacia arriba y otro con un cierto ángulo beta sobre la vertical hacia abajo. Y vamos a intentar hallar la fuerza resultante. Primero, como antes, vamos a hacerlo tanto analítica como gráficamente. Lo primero que vamos a hacer es gráficamente. Para ello vamos a ver la fuerza que nos queda, la fuerza resultante, la vamos a ver utilizando el método del paralelogramo. Para ello lo que vamos a hacer es hacer un paralelogramo con estos dos vectores. Entonces, si trasladamos el vector F1 aquí, nos va a quedar algo parecido a esto. Y si trasladamos F2 al otro, nos queda algo parecido a esto. Vemos que hemos hecho un paralelogramo, con lo cual, si ahora trazamos la fuerza resultante, nos queda algo parecido a esto. Esta de aquí sería la fuerza resultante de aplicar F1 y F2. Parece lógico que como F1 tiene una dirección bastante hacia arriba y F2 no tanto hacia abajo, la resultante va a ser un poquito hacia arriba, y como las dos tiran hacia la derecha, la fuerza resultante va a ser más intensa hacia la derecha. Con lo cual esta sería la manera gráfica de calcular la fuerza resultante. Ahora vamos a verlo de manera analítica. Para verlo de manera analítica vamos a ir uno a uno. Vamos a empezar con una fuerza, por ejemplo F1, y vamos a ver sus proyecciones. Lo primero que vamos a hacer es descomponer F1, como hicimos antes, en su proyección horizontal y vertical. Recordemos, este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a hacer su proyección horizontal, aquí la tenemos. Esta de aquí sería F1x y esta de aquí sería su proyección vertical, F1y. Y ahora vamos a construir un triángulo en el que tenemos esta base, que es F1x, esta hipotenusa, que es F1, y este otro cateto de aquí lo vamos a hacer con F1y, ya que si nos fijamos son iguales. Entonces vamos a trasladar el triángulo a la derecha y vamos a tener F1 en la hipotenusa, F1y en un cateto y F1x en el otro cateto, con el ángulo que conocemos, que es este de aquí, alfa. Alfa, como ya vimos antes, son 60 grados. Entonces vamos a utilizar las razones trigonométricas de alfa, de 60 grados. Vamos a empezar por la primera, por el seno. El seno de alfa, el seno de 60 grados, es el cateto opuesto, F1y, entre la hipotenusa, F1, de donde sabemos que F1y será seno de alfa por F1, con lo cual F1y será igual al seno de alfa. Alfa sabemos que son 60 grados, con lo cual el seno de 60 es 0,87 por F1, que sabemos que son 10 newtons, porque nos lo dice el enunciado, con lo cual F1y será 8,67 newtons. Ahora, en vez del seno, vamos a recurrir al coseno. El coseno de alfa es el cateto contiguo. El cateto contiguo es F1x entre la hipotenusa. Entonces, F1x entre la hipotenusa, que es F1, de donde sabemos, por tanto, que F1x será igual a F1 por coseno de alfa. F1 sabemos que son 10, coseno de alfa es el coseno de 60. El coseno de 60 es 0,5, como lo multiplicamos por 10, 5 newtons. Con lo cual tenemos ya F1y, 8,67 newtons, y F1x, que es 5 newtons. Esto lo vamos a poner aquí.
F sub 1i tenemos que son 8,67 newtons y F sub 1x 5 newtons. Vamos ahora con la otra fuerza, la fuerza 2. Para la fuerza 2 vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular las dos proyecciones. Primero proyectamos F2 sobre el eje X y aquí tenemos, esta de aquí será F sub 2x y proyectamos sobre el eje Y y tenemos aquí F sub 2 y. Vamos ahora a construir el triángulo. En este caso, fijémonos, tenemos este triángulo de aquí. Tenemos el ángulo beta, tenemos este cateto, la hipotenusa es F sub 2, nos queda este otro cateto de aquí, que es exactamente igual a este. Con lo cual, construimos el triángulo y ponemos en la hipotenusa F sub 2. Ponemos en esta parte de aquí, en la base del triángulo, ponemos F sub 2x, que lo trasladamos aquí. Entonces, F sub 2x. Y en el otro cateto, F sub 2y. El ángulo que nosotros conocemos es este de aquí, que es beta, que son 35 grados. Y recurrimos a las razones trigonométricas del ángulo que conocemos. Entonces, vamos en primer lugar por el seno de beta. El seno de beta, como todos los senos, es cateto opuesto entre hipotenusa F sub 2x entre hipotenusa F sub 2, de donde sacamos que F sub 2x es F sub 2 por seno de beta. Entonces, F sub 2 nos dice el enunciado 7 newtons, beta 35 grados. Entonces, multiplicamos 7 newtons por el seno de 35 y todo esto nos da 4,0 newtons. Vamos ahora con la otra razón trigonométrica, el coseno de beta. El coseno de beta es el cateto contiguo F sub 2i entre la hipotenusa, que es F sub 2. Por lo tanto, tenemos que F sub 2i es F sub 2 por el coseno de beta. F sub 2 ya sabemos que son 7 newtons, el coseno de beta es el coseno de 35. Hacemos todo esto y nos queda 5,7 newtons. Esto ahora lo vamos a trasladar aquí. Tenemos F sub 2x, son 4 newtons, y F sub 2i son 5,7 newtons. Vamos a borrar ahora toda esta parte de la derecha que ya no nos hace falta. Y vamos a ver qué ocurre con las fuerzas. Si nos fijamos, tenemos aquí dos fuerzas que van a la vez. Estas dos fuerzas son F sub 1, su proyección X, y F sub 2, su proyección X. Con lo cual, en el eje X tenemos F sub 1x y F sub 2x. Con lo cual, nuestra fuerza resultante tendrá en el eje de las X, vamos a ponerle fuerza resultante X, la suma de las dos, porque se ayudan, van las dos a la par, serán F sub 1x más F sub 2x. Recordamos, F sub 1x eran 5, F sub 2x son 4, por lo tanto serán 9 newtons. Y la fuerza resultante en el eje Y, aquí es distinto, porque tenemos una que va hacia Y es positivas y otra que va hacia Y es negativas, por eso hay que restarlos. Será F sub 1 y menos F sub 2 y. Recordemos, F sub 1 era 8,67, F sub 1i era 8,67, hay que restarle F sub 2i, que es 5,7, y nos queda 2,97 newtons, que vamos a redondear a 3 newtons.
con lo cual nuestra fuerza resultante tiene una proyección en X de 9 newtons y una proyección en Y de 3 newtons.